lo único de lo que soy, no mucho, sino lo justo. Y él le dijo que el papá era malo, porque eran pobres. Y el papá como se sintió mal y se fue. Después el chico como que se arrepintió y empezó a trabajar para mantener a la familia. no para mantener, para darle un regalo al padre porque se sintió mal y le dijo que el papá era malo porque eran pobres. Y no sé si le compró un coso de cigarro, un cigarro con la plata que además los trabajos de ilustrar los zapatos. Y bueno, se iba por la calle y una vez estaba en un semáforo en rojo y paró una camioneta. Y él estaba con la cajita esa que para ilustrar y le dijo a la señora si quería que le ilustre el zapato, así le daba plata a cambio. Y la señora le dijo que no, pero le dio 5 monedas, de ahí no sé cuánto. Y él no entendía por qué como que le regalaron si él quería hacer el trabajo. Y no sé si fue con no. Después tenía un amigo que el amigo sí tenía plata, o sea, la familia tenía plata. Y creo que le ilustró los zapatos a los padres del medio. Y ahí le dieron plata, con eso le compraron. Y el papá como que se sintió orgulloso y no le hizo arreglar. Bueno, pero aquí está dando un valor extraordinario, ¿no? Bueno, Se arrepintió y sí. quiso remediar. Bien, pero no es el arrepentimiento, pedir perdón y saber que uno se equivoca, que no es dueño de la verdad, eso está bueno. Y otro cual, el chico no aceptaba el dinero sin hacer su trabajo, o sea, lo quería como forma de pago. Sí. Y no que se lo regalen. Eso está bueno, eso también es un valor extraordinario. No aceptar cosas simplemente por comentario o por regalo, ¿no es cierto? Sino que merecer. O sea, Lo que hice con esfuerzo en ese sentido. Ser producto del trabajo, del esfuerzo, de merecerlo, ¿sí? Y eso va también en nuestra forma de vida, ¿no? En nuestro día, en la forma cotidiana de ver, de trabajar, de hacer, ¿no? En la escuela, por ejemplo, cuando trabajamos y sacamos tal o cual nota, está bueno merecerla, ¿no? No que le copiamos al amigo, ¿sí? Con la que presentar y poner al día todo el trabajo, para intentar hacerlo día a día y esperándolo como corresponde y como que aunque no esté bien, perfecto, pero que haberlo hecho uno tiene mucho más valor que hacerlo bárbaro o copiar de otro. Así que nos dejan un mensaje. No sé ni qué hora es. ¿Qué es? Son las 7:20. Ok.